¿Tienen real importancia los comisarios mercantiles en el ámbito empresarial en Venezuela? La figura del comisario mercantil es apreciada en toda su dimensión en las compañías en las cuales ejerce sus funciones. Los honorarios profesionales que perciben los comisarios están acorde con las labores y responsabilidades del cargo. Los accionistas de las empresas toman con la debida consideración los aportes y recomendaciones de los comisarios. Estas son algunas de las interrogantes que se podrían plantear a la hora de sopesar la importancia que en la práctica tienen los comisarios y sobre lo cual desarrollaremos el contenido de esta quinta y última entrega relativa al comisario mercantil. Comencemos entonces. Hola, bienvenidos. Quien les habla es Andrés Grisanti Velandria, persona encargada de este espacio radiofónico, de este podcast que versará entrega a entrega sobre diversos e interesantes tópicos administrativos, gerenciales y financieros del ámbito empresarial. Este espacio está dirigido a socios de pequeñas y medianas empresas, pymes, dueños de empresas familiares, emprendedores, así como para estudiantes y docentes universitarios de carreras administrativas y financieras, y a todo aquel interesado en temáticas relacionadas con la órbita de los negocios. Episodio número 6. Importancia de los comisarios mercantiles. Quinta y última entrega sobre el estudio de la temática del comisario. Bueno, en primera instancia debo manifestar mi satisfacción de haber llegado a esta altura luego de las 5 entregas sobre esta interesante temática del comisario. En este episodio se analizarán ciertas aristas sobre el ejercicio de la práctica de la función del comisario para sopesar la real importancia que se le da a tan relevante figura mercantil. Fruto del estudio y de la revisión de las investigaciones sobre el tema, así como el haber visto buena cantidad de casos en la práctica, podría sostenerse que lamentablemente a la figura del comisario no se le da toda la relevancia que efectivamente debería tener dentro de la vida de las empresas, no alcanzándose, por tanto, los objetivos consagrados por el legislador, sino que más bien son figuras que en la mayoría de los casos cumplen simplemente una formalidad legal, casi como viene ocurriendo en una parte importante de las sociedades mercantiles que no están fiscalizadas y que no están regidos por la ley de mercado de capitales, la ley de mercado de valores, las empresas que cotizan en bolsa y que son de capital abierto. En la práctica, repetimos, no se le confiere la importancia debida al ejercicio de la función del comisario, puesto que ha sido reducida en concepto como un mero requisito legal en vez de un instrumento contra fraude, preventivo de crisis y de control para garantizar la eficiencia de las sociedades mercantiles, ya que es asumida y percibida como una mera formalidad en oportunidades dentro de los requisitos legales dispuestos para la organización. Sobre lo dicho, podrían plantearse varias motivaciones al respecto, siendo una de ellas el hecho de que el comisario no controla el ejercicio de la gestión de los administradores, no por negligencia o por ausencia de facultades,
sino porque los administradores regularmente hacen todos los esfuerzos para mantener al comisario al margen del conocimiento de los asuntos sociales de las empresas, con el efectivo recurso de una remuneración simbólica anual. Los comisarios no son bien remunerados por regla general, involucrando a los propios accionistas en la responsabilidad que se deriva del hecho. La remuneración del comisario es fijada, como ya lo hemos conversado en entregas anteriores, en la Asamblea General de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 275 del Código de Comercio. Sobre este particular habría que hacer referencia a lo que contempla las normas interprofesionales para el ejercicio de la función del comisario. Como sabe, estas fueron emitidas por los gremios de los administradores, economistas y contadores públicos. Bueno, en estas normas, en el capítulo 4, titulado de la remuneración, en su artículo 17, se contempla lo siguiente. El comisario fijará su remuneración con base en el cumplimiento de las responsabilidades propias de su función, que lleva implícita el derecho ilimitado de inspección y vigilancia y la constante revisión que debe efectuar sobre las decisiones de los administradores de la sociedad, lo que involucra dedicación de tiempo y esfuerzo a esa actividad, informar a los accionistas o socios, elaborar informes periódicos y elaboración y presentación del informe a la asamblea. Hasta aquí todo muy bien, pero es que luego viene, y fíjense lo amplio de esta responsabilidad y la complejidad de la misma. Entonces, en la remuneración, en el artículo 18 de estas normas interprofesionales, se señala lo siguiente: la remuneración mínima del comisario se fijará con base en: 1, para las sociedades cuyas actividades y funcionamiento no están controladas por los organismos reguladores, esto es, las empresas de capital cerrado, las pymes, las empresas familiares. Entonces ellos señalan un conjunto de cantidades. Lo voy a decir nada más a efecto ilustrativo y referencial. A, la cantidad de 500.000 bolívares mensuales, como referencia al 31 de julio de 2005, ajustable semestralmente mediante la aplicación del índice de precio al consumidor del área metropolitana de Caracas, IPC, publicado por el Banco Central de Venezuela. En el número 2, por hacer otra referencia, dice: para las sociedades cuyas actividades y funcionamiento estén controladas por organismos reguladores, esto es, las empresas que cotizan en bolsa, por ejemplo. A, la cantidad de 1.500.000 bolívares mensuales, con referencia al 31 de julio de 2005, y lo mismo es ajustable de acuerdo al IPC que publica el Banco Central de Venezuela. Entonces, fíjense, estoy haciendo esta acotación y lo leo, esta referencia, porque hablan de unos bolívares de esa época. Bueno, estamos en el 2023. Del 2023 a la fecha, comenzando a partir del 2008, han ocurrido 3 reconversiones monetarias en el país, lo cual ha eliminado 14 ceros a la moneda. En 2008 se inició una primera reconversión en donde se eliminaron 3 ceros. Luego, en el 2018, 10 años después, se eliminaron 5 ceros más. Ahí tendríamos 8. Y en el año 2021 se completó todo este gran tramo con 6 ceros más, lo que hace 14 ceros que han eliminado desde el 2008 al 2023. Estamos hablando de 15 años. Y ninguno de estos procesos de reconversión, como es evidente, ha logrado parar el terrible proceso de hiperinflación que sufrimos en nuestro país
los niveles de inflación más altos del mundo. Y en muchos años hemos encabezado este, nada agradable vanguardia, el ranking de mayor inflación a nivel mundial. Entonces, fíjense, esas referencias, estos horarios profesionales que se señalan ahí, por supuesto, no son aplicables porque aquí están hablando de indexación según el IPC. Bueno, sabemos que los índices del Banco Central de Venezuela no guardan relación directamente con la inflación que se sufre realmente en el país. Inclusive el Banco Central ha estado varios meses en periodos anteriores sin publicar ningún índice. Y también se ha hecho referencia en estas normas interprofesionales también en unidades tributarias, cifrar los honorarios profesionales del comisario en unidades tributarias tampoco tiene el valor porque estas unidades tributarias no han sido acompasadas con el devastador efecto inflacionario. En estas mismas normas interprofesionales, en el artículo 18, en un parágrafo único, señalan a efectos de la estimación de los honorarios profesionales, se considera entre otros los aspectos referentes a complejidad y magnitud de la empresa, volumen de operaciones, domicilio y diversificación geográfica, la asistencia técnica profesional del personal requerido, la colaboración del personal de la sociedad y los riesgos que se exponen. Lo cual, por supuesto, a mayor complejidad, mayor tamaño, debería haber mayores honorarios profesionales. En el artículo 19 se señala lo que ya habíamos adelantado: la remuneración del comisario se fijará en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas o de Socios de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 275 del Código de Comercio. Su forma de pago se especificará en la propuesta o contrato de servicio a criterio del profesional. Pero ahora vamos a hacer, siguiendo con esto de la remuneración, que decimos que no se le da la importancia requerida cuando son nombrados. Pero aquí voy a hacer una acotación a, a lo que fija la Federación de Colegios de Contadores Públicos, uno de los gremios. Bueno, yo soy contador público, como lo he dicho en episodios anteriores, y en un instrumento referencial de honorarios mínimos, el más reciente, estamos hablando de marzo del 2023, al momento de que se está grabando este audio, se contemplaban el comisario mensual, los honorarios, 2.430 bolívares, que si lo llevamos a la tasa de cambio que era los primeros días de marzo del 2023, de acuerdo al Banco Central de Venezuela, representa $100. $100 para un trabajo de la complejidad, ojo, como mínimo, que se está señalando ahí. Al menos en este caso de estos montos referenciales de la federación, bueno, se va actualizando cada vez que el gremio publica esto y se hace una comparación entre la tasa oficial del Banco Central de Venezuela y diríamos que son $100 lo que se tasa como mínimo para un comisario, pero para la responsabilidad que tiene, ciertamente no está acorde para el esfuerzo de todo lo que se le exige a un comisario a estos efectos. Entonces queríamos dejar este punto claro de la remuneración que se le señala para el comisario, porque realmente es parte de este aspecto significante. Por eso decimos que generalmente su escasa significación en relación al trabajo de realizar es demostrativo del poco aprecio que se tiene por su importante labor de fiscalización. Un país donde todo está dolarizado, en donde trabajo de mucha menor complejidad generan unos ingresos bastante más importantes a los que nosotros
acabamos de señalar que son los mínimos. Bueno, en el de la federación, porque las normas interprofesionales del comisario, ustedes vieron que están en bolívares, y realmente luego de todo este proceso de evaluación y proceso de reconversión, eh, no tienen una real aplicación. A lo anterior indicado, debe señalarse a sí mismo que la retribución por sí sola no convierte al comisario en un asalariado, esto es, un trabajador, porque esta cualidad depende de que se encuentren presentes los otros factores que tipifican el contrato de trabajo, los cuales entre ellos la subordinación no está presente porque no es lógico. Un comisario es independiente para que tenga un criterio profesional y emita su opinión, su recomendación sobre lo que ha evaluado respecto a los ejecutivos y directores que encabezan la marcha de la compañía. Otro aspecto en cuanto al comisario mercantil que vale la pena mencionar es lo relativo al nombramiento del comisario, principalmente en el caso de las pymes, ¿verdad? Porque recuerden, para el caso de la ley de mercado de valores, hay que reunir un conjunto de requisitos mínimos. Ya mencionábamos cuando hemos abarcado este punto en entregas anteriores, en la ley de mercado de valores, en su artículo 40, respecto a los comisarios, las empresas que son de capital abierto, señalan que deben tener, además de que no debe haber relación de consanguinidad y afinidad en determinados grados, pero el punto que queremos resaltar es que deben tener experiencia probada, experiencia profesional en asuntos financieros y mercantiles, para que estos realmente puedan realizar labores en empresas de esta envergadura que tienen que rendirles cuenta a la Superintendencia Nacional de Valores, tal cual como lo hemos señalado en entregas anteriores. Pero el punto es que muchas empresas en Venezuela, la gran mayoría en Venezuela no es un país que se caracteriza por mercados abiertos de capitales, es que muchas son empresas de capital cerrado, pymes, empresas familiares. Entonces, a este respecto, ¿verdad? La regla general es que cuando se nombra un comisario en este tipo de organizaciones, se hace más por amistad o confianza que por los conocimientos y la preparación académica necesaria que deben reunir para desempeñar tan importante rol. Por lo que, como consecuencia de lo anterior, la remuneración que se fija para los comisarios designados en este tipo de organizaciones tiende a ser baja, por no decir simbólica, debido a las circunstancias descritas. En oportunidades se da el caso de que los comisarios nombrados en este tipo de organizaciones terminan firmando un informe sin revisar en forma debida los aspectos administrativos, contables y financieros que encierran una responsabilidad de esta naturaleza. Y hablando de responsabilidad, precisamente, en el comisario, independientemente de la naturaleza y el tamaño de la empresa de que se trate, donde se presten los servicios, sea empresa de capital abierto, sea una empresa familiar, una pyme, hay que referirse a lo que sobre la responsabilidad contempla el artículo 291 del Código de Comercio. Este artículo 291 señala lo siguiente respecto a las responsabilidades de este cargo.
Cuando se abrigan fundadas sospechas de graves irregularidades en el cumplimiento de sus deberes por parte de los administradores y la falta de vigilancia de los comisarios, esto lo subrayamos, un número de socios que represente la quinta parte del capital social podrá denunciar los hechos al Tribunal de Comercio acreditando debidamente el carácter con que proceden. Entonces, se fija un porcentaje, fíjese, quinta parte del capital social si, de los socios si el comisario no está realizando, hago énfasis en este caso el comisario, que es lo que nos interesa, su trabajo como es debido. Entonces, ¿qué ocurre? Pueden ser denunciados. ¿Y qué aspecto pudiéramos resaltar sobre este particular? De acuerdo a la sentencia número 585 de la Sala Constitucional, año 2015, esto que le acabamos de leer, se modifica el contenido del artículo 291 del Código de Comercio, quedando establecido que si los socios, indistintamente de su porcentaje de participación, abrigasen fundadas sospechas sobre graves irregularidades en el cumplimiento de sus deberes por parte de los administradores y falta de vigilancia de los comisarios, podrían denunciar los hechos al Tribunal de Comercio correspondiente. En el artículo 291 del Código de Comercio, previo a la modificación, lo que acabamos de leer, se preceptuaba que las denuncias contra los administradores y el comisario ante los tribunales de comercio tenían que contar con un número de socios que representaba al menos una quinta parte del capital social, esto es un 20% del capital de la empresa, porcentaje que quedó desestimado gracias al criterio jurisdiccional del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional. A nuestro entender, ha sido en parte la falta de sanciones ejemplarizantes contra la mala praxis de profesionales que se han desempeñado como comisario, uno de los motivos para que no se le dé la importancia debida a tan importante función. Uno de los motivos que no se le da esta importancia de control de la función de la gestión en el espectro de los negocios. Entonces, ¿qué señalamos? La modificación que se acaba de hacer, que antes, ok, ya no es solo una quinta parte, sino cualquiera de porcentaje sobre los socios pueden hacer esa denuncia. Pero eso se debe a que no ha habido la correspondiente responsabilidades del caso cuando la función no ha sido ejercida debidamente. Sobre este particular, hablando de responsabilidades, en el capítulo 7 de las normas interprofesionales del ejercicio de la función del comisario, se referencian sanciones a las cuales son sometidos los comisarios por indebida actuación profesional. Estas sanciones están contempladas entre el artículo 21 de las normas interprofesionales hasta el artículo 30. No vamos a leer esto, no tendríamos el tiempo y espacio, pero si lo referenciamos, lo pueden buscar en estas normas interprofesionales. En el artículo 21 señala que el comisario en su actuación profesional está sometido al régimen de sanciones establecido en la Ley de Ejercicio de Profesión del Licenciado de Administración, Ley del Ejercicio de la Profesión de Economista, Ley de la Contabilidad Pública, así como su respectiva normativa interna de materia ética profesional. Hay un conjunto de artículos entre el 22 y el 29 donde hay responsabilidades de privación de libertad, responsabilidades para resarcimiento pecuniario o multa. Es interesante verlo, pero no es que lo contemplen, sino que realmente se aplique. Hay casos, por supuesto, profesionales que no han cumplido con su labor como tal que asumieron. Sin embargo, en muchas oportunidades el ejercicio no se lleva como es debido porque hay impunidad en que quienes no llevan la labor
como debería ser. El artículo 30 de estas normas interprofesionales señala que el comisario en su actuación profesional queda sujeto al régimen de sanciones establecido en el ordenamiento jurídico venezolano vigente. Como apreciaciones conclusivas, de acuerdo a todo lo planteado, cabría preguntarse entonces como interrogante final si es realmente importante la función del comisario mercantil, siendo nuestra respuesta personal afirmativa a este respecto. Ello independientemente de que el ejercicio en la práctica de la misma quizás no sea la más satisfactoria, pudiéndose inclusive en oportunidades llegar a vincular un individuo desempeño de las funciones de comisario con la existencia de crisis administrativas y financieras en la organización, tal como ha ocurrido aquí en las crisis bancarias en décadas anteriores en nuestro país. Ante esta realidad, muchos estudiosos del tema se han planteado la posible modificación del Código de Comercio, el cual data del año de 1955. Y si bien es cierto que puede que exista la necesidad de actualizar las disposiciones referentes a las sociedades anónimas en Venezuela para adaptarlas a las nuevas realidades de los negocios, tal vez no sean los aspectos vinculados al comisario una de las figuras legales que tenga que sufrir mayores modificaciones, ya que en términos generales sus disposiciones fueron bastante bien desarrolladas. En nuestro criterio, un punto tan o más importante que las reformas legales que pudiesen darse estaría en el que los comisarios ayuden a crear conciencia respecto a la función que ejercen en el juicio de los dueños de empresas y de todos aquellos interesados en el control empresarial, no limitándose su labor exclusivamente a la presentación de un informe firmado para el cumplimiento meramente de una formalidad legal. En síntesis, el comisario no puede ser condescendiente con la gestión gerencial, en el sentido de que se acredite con su certificación o encubra o se preste a manejos engañosos para reflejar ciertas situaciones como adecuadas cuando en realidad no lo existen. Por eso señalábamos el aspecto de las responsabilidades que acabamos de abordar. Hasta aquí la quinta y última entrega sobre el estudio del comisario, que tiene como principal referencia mi artículo escrito y publicado en la revista Fases de la Universidad de Carabobo, la figura del comisario como medio idóneo de control de las sociedades mercantiles, lo cual le dejo en referencia en este podcast, un link y también una presentación en donde se sintetizan las ideas principales de toda esta entrega sobre el comisario que podrán encontrar en mi blog personal, el blog de Andrés Grisanti B. Bueno, espero que les haya agradado estas presentaciones, que hayan sido de su utilidad y desde ya estamos seleccionando la temática para la próxima entrega. Saludos. Estimados audioescuchas, muchas gracias por su atención. Quien les habló, Andrés Grisanti Belantria, responsable de este espacio, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, espera que el contenido difundido haya sido de su utilidad. Les pido, si lo aquí compartido fue de su agrado, que se suscriban a este podcast y si les parece, compartan el mismo con gente allegada a ustedes interesada en temáticas del ámbito empresarial. Asimismo, si quieren profundizar en los tópicos aquí abordados, pueden consultar el blog personal de Andrés Grisanti B. Nos seguimos oyendo. Saludos.